Ya se querían seguir viendo el video, ¿no? Bueno, bienvenidos una vez más y bienvenida a toda la gente que nos ve en línea. Miren, una de las maravillas de la Biblia, y es parte de lo que nos da la confirmación de que fue inspirada de forma divina, es el hecho de que fue escrita por una gran cantidad de personas en diferentes lugares del mundo y a través de los siglos, y sin embargo es una sola historia que siempre va en la misma dirección. Y aunque diferentes autores utilizaron diferentes ángulos para explicar a Dios y el plan de Dios, otros autores siempre refuerzan el mismo ángulo y el mismo tema. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie en donde vamos a analizar la llegada de nuestro Señor Jesucristo como parte del plan eterno de Dios visto desde un ángulo muy interesante en esta serie que titulamos La Invasión Divina. Vamos a ponernos en manos de Dios y estudiamos este tema. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú nos regalas cada día que tenemos para vivir y son días que podemos aprovechar para conocerte mejor, para acercarnos más a ti, y es lo que queremos hacer el día de hoy. Te pido, Señor, que tu palabra entre en un terreno suave en nuestro corazón, que dé fruto, que haya transformación en nosotros, que nos parezcamos cada vez más a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que podamos vivir esta vida para tu gloria, tal y como tú lo diseñaste. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, vi hace tiempo una película en donde salían las fuerzas especiales de la Marina de los Estados Unidos, los famosos Navy SEALs, y la verdad es que cuando me puse a ver las cosas que hacían estos individuos, eran realmente ellos los que estaban en la película, y a mí me pareció una película de acción, ¿no? De las cosas que son capaces de hacer. Y entonces me puse a analizar, me puse a pensar, ¿cómo entrenarán a esta gente? O sea, para que puedan hacer estas cosas. Entonces me puse a investigar y descubrí que los entrenamientos que les dan son unos entrenamientos rigurosos, brutales, y les enseñan una cantidad de cosas. Todas esas cosas que ves a los dobles en las películas de acción hacer, por ejemplo, manejar coche a toda velocidad y de repente poner el freno de mano y dar vueltas 180 grados y quedar justo al otro lado, eso se los enseñan a los Navy SEALs. Les enseñan cómo rastrear gente en la jungla, les enseñan cómo sobrevivir en cualquier tipo de terreno, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que vi es la escuela de paracaidismo a la que acuden. Es una escuela de paracaidismo que se llama HALO, por sus siglas en inglés, HALO, significa High Altitude Low Opening, o sea, altitud grande, apertura baja, ¿ok? Y entonces vi unos videos, uno de ellos en particular era una serie de escenas en donde te van mostrando cómo los van entrenando, cómo empiezan sus entrenamientos y luego cómo terminan. Y al principio estás viendo los videos y te da risa, o sea, son muy divertidos porque cuando sube el avión a la altura a la que sube y empiezan a acercarse a la puerta, les ves la cara de pánico a todos los que están a punto de aventarse. Encima van vestidos con un uniforme como azul claro, como un jumper azul, que entonces parecen bebés gigantes, ¿no? Y aparte el uniforme tiene unas como manijas negras, porque a la hora que se avientan el primer salto, yo pensaba que cuando se aventaba la gente era más o menos fácil controlar tu cuerpo, pero parece que no es nada fácil, y entonces unos gritan y se les mete el aire a la boca y entonces hacen unas caras ridículas, y entonces los entrenadores saltan tras de ellos y los agarran de las manijas y los empiezan a controlar, a manipular. Y entonces con cada salto, al principio es divertido, te dan risa, pero con cada salto van aprendiendo nuevas habilidades. Entonces primero les enseñan los movimientos necesarios para poder estabilizar su cuerpo, ¿no? Para ir rotando, para cambiar de posición. Luego les enseñan cómo bajar en forma de bala, o sea, pegan los brazos al cuerpo y entonces bajan a toda velocidad, más de 160 kilómetros por hora. O sea, unas cosas que son impresionantes, ¿no? Pero de pronto, poco a poco, estos videos, o sea, estas escenas dejan de ser tan divertidas y cada vez son más impresionantes. Pero para cuando termina el entrenamiento ya no tiene nada de divertido. Ahora los ves con unas caras de seriedad, van camuflajeados, armados hasta los dientes, cargan casi 40 kilos de armas con ellos, y entonces te entra la comprensión de lo que estás viendo y hace que la risa desaparezca. Estos individuos no están aprendiendo paracaidismo por diversión.
Estos son soldados, guerreros, preparándose para invadir, para ser insertados detrás de las líneas enemigas. La escuela se llama Halo porque es gran altitud para que los aviones no se escuchen y apertura lo más baja posible para que sean el menos tiempo posible un blanco fijo. Entonces bajan a toda velocidad y abren el paracaídas cuando están a punto de llegar al piso, ¿no? Entonces esta gente son guerreros que aprenden todo eso con el objetivo de cumplir una misión que es invadir terreno enemigo detrás de sus líneas, muchas veces para liberar a gente que está oprimida y luego causar estragos en el territorio enemigo. Y cuando pensé en eso, se me ocurrió que esa es la mejor imagen que podía yo tener en mi cabeza de lo que fue la Navidad. El nacimiento de Cristo fue una invasión con la intención de destruir algo. Y yo sé que va a haber gente que va a decir, oye, espera. En la Biblia dice que Jesús vino a traer paz, que vino a sanar enfermos, a liberar cautivos. Pero si piensas en esos tres conceptos, fíjate, venir a liberar cautivos significa que hay gente que está cautiva, que hay que liberar. Venir a sanar enfermos significa que hay una enfermedad que nos aflige, de la cual necesitamos ser sanados. Y si Jesús necesita venir a traer paz, significa que el estado en el que vivíamos antes de que Él viniera no era un estado de paz. Entonces, si tú y yo queremos comprender lo que nuestro Salvador vino a realizar, tenemos que aceptar la realidad de que Jesucristo vino a territorio invadido con una misión de guerra específica. Entonces, el día de hoy vamos a contestar varias preguntas, ¿no? ¿Para qué invadió Jesús? ¿Qué cosas vino a destruir? ¿Cómo las destruyó? Y luego, en las siguientes semanas, vamos a analizar cómo Él espera que todos nosotros participemos en esa misma guerra, ¿okay? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice su programa, ¿para qué invadió Jesús al mundo? En la Biblia nos da una respuesta muy clarita, vamos a verla rápidamente y platicamos al respecto. Casi todos los versículos, no todos, pero casi todos los versículos que vamos a estudiar el día de hoy se encuentran en la primera carta de Juan en el capítulo 3. En el versículo 8 dice el apóstol Juan, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, ese espacio en blanco en tus notas dice, Jesús vino para destruir el trabajo del diablo, para destruir el trabajo de nuestro enemigo. Miren, esta idea de que el universo, el mundo, está en una guerra cósmica, es un tema muy popular. De hecho, ¿cuántas películas que están cargadas de contenido espiritual se han hecho muy famosas en donde hay una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Piensa, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, ¿no? Matrix, las Crónicas de Narnia, incluso hasta Harry Potter, ¿no? Son películas en donde hay una leyenda de una persona especial que iba a llegar e iba a arreglar todas las cosas que estaban mal de acuerdo a la película. Todas esas películas están inspiradas en la Biblia. Esta fue una de las cosas que hizo que C.S. Lewis, el famoso autor, pensador cristiano del siglo XX, se convirtiera al cristianismo cuando empezó a entender la realidad de lo que venía detrás de toda la literatura. Les voy a leer algo que C.S. Lewis escribió. Él era maestro de literatura medieval en la Universidad de Oxford en Inglaterra, era ateo, y cuando leyó la Biblia por primera vez seriamente, se convirtió al cristianismo. Dijo estas palabras, escribió, dice, una de las cosas que me sorprendió cuando leí seriamente el Nuevo Testamento por primera vez fue que hablaba tanto acerca de un poder oscuro en el universo, un poderoso espíritu maligno que se consideraba el poder detrás de la muerte, la enfermedad y el pecado, lo cual era un tema muy popular también. Dice, la diferencia es que el cristianismo enseña que este poder oscuro fue creado por Dios y que era bueno cuando fue creado, pero se desvió. Sin embargo, el cristianismo afirma que este universo está en guerra. Estamos en una guerra cósmica. Y miren, yo sé que muchas personas, yo tengo amigos que creen en Dios, pero cuando les hablas de una guerra entre Dios y el diablo, te dicen, no, espérate, el diablo. O sea, ya te fuiste literalmente a la Edad Media. ¿No? Que me vas a hablar ahora de un ser disfrazado con su pijama roja y un trinch correteando gente. O sea, ¿quién cree en estas cosas? Fíjate, si tú no quieres creer, porque hay gente que prefiere saltarse versículos en donde se habla de Satanás, del diablo, si te molesta la idea de un espíritu maligno,
necesitas construir un sistema filosófico que le dé una explicación a por qué algo tan hermoso como la humanidad que Dios creó, que tiene la capacidad de amar apasionadamente, sacrificarse por gente a la que ama y hacer cosas maravillosas, tiene también la capacidad para hacerse lo que nos hacemos unos a otros. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo explicas los cientos de miles de personas que fueron asesinados en África utilizando como arma el hambre? O sea, matar de hambre a grupos de personas. Y la gente dice, bueno, es que en África es un país, es un continente de hecho que es muy ignorante. ¿Cómo explicas la Alemania nazi? Alemania era considerado el país más educado del mundo cuando la Alemania nazi asesinó a más de 11 millones de personas. Entonces la gente dice, sí, pero es que después de eso ya evolucionamos. ¿Sabes cuántas personas después de la Segunda Guerra Mundial murieron a manos de sus propios gobiernos? Más de 2 millones de personas. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas lo que vemos en las noticias todos los días? De hecho, fíjate, más cerquita, ¿cómo explicas lo que hay en tu propio corazón? Tú sabes las inclinaciones que a veces tienes cuando alguien hace algo y te molesta. Si tuviéramos los poderes de Voldemort, andaríamos matando gente todos por todos lados. ¿Cómo explicas eso en tu corazón? Y mira, si tú no crees que hay maldad en el ser humano de nacimiento, vete de voluntario al área de niños un mes. Vas a ver la maldad personificada desde chiquitos. La realidad es que algo está mal en este mundo. Hay una enfermedad que nos aflige a todos y la Biblia dice que hay un personaje detrás de todo eso. Está dirigiendo la orquesta del mal. Jesucristo le llama el príncipe de este mundo. El apóstol Juan dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 2 dice que el diablo trabaja en los hijos de la desobediencia. O sea, el diablo está trabajando, tiene un trabajo que hacer. Entonces la siguiente pregunta que tienen ahí es, ¿cuál ha sido el trabajo del diablo? Dice, de forma muy simple, su trabajo es que pequemos. ¿Okay? Pero necesitamos hablar al respecto porque ¿qué significa pecar? Yo me he dado cuenta que mucha gente tiene una idea distorsionada de lo que significa el pecado y porque no lo entienden están esclavizados. Entonces vamos a hablar de lo que es el pecado. Bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice el apóstol Juan, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Miren, la razón por la que muchas veces no nos queda claro el concepto del pecado es porque la traducción de la palabra transgresión no nos ayuda. La palabra griega original de este versículo es anomia. Nomos significa ley, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, que algo es autónomo, significa que se legisla solo, se autolegisla. Entonces, nomo es ley. Anomo significa sin ley. Literalmente lo que nos está diciendo es que pecar no significa simplemente romper una regla. Por favor, no caigas en ese error. Sácate de la cabeza la idea de que Dios esté en el cielo con una lista de reglas viendo a ver qué haces. Ya comprobé, fuera, ya. Eso no es lo que está pasando. El pecado es una actitud de rebelión contra Dios que es el deseo de tu corazón de ser autónomo, es decir, de tú autolegislarte. Por eso anomia, para vivir sin ley. ¿Okay? El trabajo de Satanás es el que tú quieras tratar de convencerte de que lo que tú quieres ser es autónomo. O sea, te está tratando todo el tiempo de convencer de que no le hagas caso a la ley de Dios, pero ¿con qué fin? O sea, ¿para qué está persiguiendo eso Satanás? Entonces, vamos a platicar. Entonces, Dios creó el universo, esto lo hemos visto muchas veces, para que funcionara con una armonía perfecta, con lo que los judíos llamaban shalom, pero en diferentes dimensiones. Por ejemplo, debería de haber, cuando lo creó Dios, creó el universo físico con una armonía perfecta, con un shalom, con una serie de leyes que hacían que el universo funcionara de forma perfecta. Entonces, las leyes físicas que hacen que las estrellas y los planetas se muevan de la manera en que se mueven, ¿verdad? Esa es parte de la armonía perfecta de Dios. Dentro del mundo, el ciclo del agua,
las estaciones, la forma en que funcionan las cosas físicamente. Esa era parte del shalom con el que Dios creó el universo. Pero también había un shalom relacional. Dios crea al hombre para tener una relación perfecta con Él, para verlo como su creador y relacionarse en paz con Él, pero también para tener una relación de paz con toda la creación. Entonces el hombre fue creado para amar y atesorar a su mujer, la mujer para amar y respetar al hombre, para juntos criar niños, juntos agradecer a Dios por lo que les daba, crear una sociedad armoniosa en la que todos adorábamos a Dios. Ese es el shalom con el que Dios creó el universo. Una sociedad perfecta en amor, amando a Dios. Satanás ve eso y lo odia. Porque él quiso tomar el liderazgo en el cielo y fue expulsado. Y entonces odia la armonía en la que vive la creación que Dios creó. Por eso dice en Juan 3, versículo 8, la primera parte dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Ese es un versículo muy interesante porque ¿saben cómo empieza el Génesis? Las primeras palabras del Génesis, en los primeros libros de la Biblia, la primera palabra con la que iniciaba el libro es el título del libro. El libro empieza diciendo en el principio, que es lo que significa Génesis. O sea, aquí Juan dice: el diablo ha estado pecando desde el Génesis, desde el principio. O sea, Satanás odia la armonía y entonces desde el jardín del Edén, ¿verdad?, fue y atacó directamente la armonía en la que Dios había creado a Adán y a Eva. O sea, Dios creó al hombre para que reinara sobre la naturaleza, le da a la mujer para que bajo su liderazgo se convirtiera en su inspiración, su compañera perfecta. Pero Satanás entra al Edén, toma la forma de una serpiente y engaña a Eva. Y Eva tienta a Adán y juntos violan la ley del Dios al que deberían de servir. Y entonces los convence de que la única forma de disfrutar verdaderamente de la vida era desobedeciendo y huyendo del autor de la vida. Así es de que rompen su relación con Dios. Cuando vieron la fruta prohibida y dijeron: esto se me antoja para ser como Dios, estaban diciendo: a mí ¿qué me importa cómo quiere Dios que funcionen las cosas? Yo voy a hacer las cosas como yo quiero, en mi poder y para mi gloria. Y en ese instante entra el caos en el mundo. Dios baja al jardín del Edén, confronta a Adán, le dice: ¿qué hiciste, Adán? ¿Y se acuerdan qué hace Adán? Esa mujer que tú me diste. O sea, este problema es entre ustedes dos. Yo me voy a ir a jugar con los changuitos, ustedes arreglen su problema. Pero piensen en lo que hizo Adán. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando le dice: esta mujer que tú me diste me dio de comer. Adán está abdicando el liderazgo que Dios le dio. Le dice: ella fue la líder, ella es la que dirige, entonces la culpa es de ella. Abdica el liderazgo. Y entonces Dios les dice: fíjense las dos cosas: maldita será la tierra por tu culpa. O sea, el shalom físico lo acaban de destrozar. Pero aparte les dice: sus relaciones interpersonales van a estar rotas. Van a tratar de relacionarse y no van a poder. Van a tener problemas entre ustedes. Y ya imagino lo que estaba pensando Eva: ¿problemas? Nada más deja que se vaya del jardín Dios y ahorita vas a ver lo que son problemas, ¿no? Después de que le acaba de echar de cabeza, ¿no? Pero entonces entendemos cuál era el objetivo de Satanás. No era hacernos pecar por deporte, sino, dice su espacio en blanco, separarnos de Dios a través del pecado. O sea, al convencernos de romper la ley de Dios, rompió nuestra relación con Él. Y entiendan esto, de ese acto que hicieron ahí Adán y Eva, se desprende todo acto depravado que existe en el mundo desde ese día hasta hoy. Cada vez que ves en las noticias de un loco que entra a un kinder y balacea a los niños, de abusos de poder, de invasiones de países mucho más fuertes que otros, de gobiernos que tienen totalmente... Todo proviene de ese momento. Y ese trabajo, esa separación de Dios que causa esa maldad que sale de nuestro corazón, que nos hace hacer cosas espantosas, eso es lo que vino a destruir Jesucristo. Ese es el trabajo que vino a destruir. Entonces la pregunta es: ¿cómo destruyó Jesús ese trabajo? ¿Okay? Bueno,
Fíjense, esta es la parte más maravillosa de lo que entendemos de lo que pasa en el jardín del Edén. Porque ¿cuál fue la solución de Dios a la desobediencia de Adán y Eva por el ataque de Satanás? ¿Qué les dijo Dios a Adán y Eva? Bueno, pues ahora entonces les voy a dar una tarea imposible, pero si la cumplen entonces los perdono. O les dijo, les voy a dar entonces una serie de reglas y si cumplen todas esas reglas entonces vamos a restaurar nuestra paz. Eso no es lo que les dice. De hecho, lo que les dice, fíjense, es la fuente de inspiración de todas las películas de las que les estaba hablando al principio. En el Génesis, después de lidiar con Adán y Eva, voltea a ver a la serpiente y le dice estas palabras que están en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Lo interesante de ese versículo es que, si se fijaron, utiliza el pronombre personal masculino y singular para hablar de la simiente de la mujer. Dice él. Lo que está prometiendo Dios en ese momento es que va a llegar un niño muy peculiar que va a venir a destrozar totalmente el trabajo del enemigo. Entonces, ¿cuál fue la solución de Dios a este problema? Enviar a un héroe, enviarnos a un salvador, ¿no? Ese versículo es lo que los padres de la iglesia llaman el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Es la primera vez que vemos en la Biblia la expresión de las buenas noticias de salvación de Dios. El protoevangelio es que Jesús iba a llegar a tomar al mundo por asalto para destruir el trabajo de Satanás. ¿Y cómo lo destruye? Dos cosas hace. Letra A, simple y sencillamente manifestándose en el mundo. O sea, el simple hecho de que Jesucristo apareció en este mundo, que se encarnó en un bebé, anuncia el final de Satanás. Y dice 1 Juan 3:5. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados, que es lo que nos separaba de Dios. Entonces se manifestó, y por eso vemos que desde el nacimiento de Jesús, si tú ves los evangelios, vas a ver bueno, depende de cuál evangelio leas. Si lees Lucas, el nacimiento de Jesús en Lucas es un musical. ¿Lo han visto? ¿No? El ángel le dice a María que está embarazada, sale corriendo con Elizabeth y dice, estoy embarazada. Y ella le dice, yo también. Y están cante y cante, ¿no? Pero si vas a Mateo, después de que nace Jesucristo, Herodes empieza a matar bebés. Manda a matar a todos los bebés en el pueblo en donde nació Jesucristo. ¿Por qué? Porque está aterrado. Porque acaba de llegar el hijo de la promesa. O sea, hay guerra desde el principio. Jesucristo tiene que pasar los primeros años de su vida escondido por sus papás, huyendo de los que lo quieren matar. Después, ¿qué pasa? Inicia su ministerio. Después de ser bautizado por Juan el Bautista, inmediatamente Dios lo identifica y dice, este es mi hijo bien amado, este es mi hijo. ¿Y qué hace Satanás? Se va sobre él, lo ataca y lo empieza a tentar. Y si se fijan, lo que hace es empezar a cuestionar a Dios de la misma manera que atacó a Adán y a Eva y de la misma manera que nos ataca a nosotros. Le dice, si realmente eres el hijo de Dios, entonces convierte esta piedra en pan, o aviéntate del templo. O sea, lo que le está diciendo es, en lugar de hacer lo que viniste a hacer, haz esto otro. Lo está tratando de convencer, y Jesucristo le contesta con deuteronomios a diestra y siniestra, y en un acto de desesperación Satanás le dice, te daré todo. Él es el príncipe del mundo y dice, te daré todos los reinos de la tierra si en lugar de hacer tu trabajo me adoras a mí. Gracias a Dios que no nos ofrece esas cosas a nosotros, ¿te imaginas? A nosotros nos hace ofertas ridículas, ¿no? Agarra la jarra y te vas a divertir 2 horas. ¿2 horas? ¿En serio? No, o sea, yo no sé qué haríamos, pero a Jesús le ofrece todos los reinos de la tierra, y Jesucristo le dice, ¿tienes tele? Ahí la ves. Y lo deja parado ahí. El Satanás se va rechazado por Jesucristo, y de ahí se va directo a una sinagoga. Pide que le pasen el rollo con las profecías que hay en Isaías acerca del Mesías, y les lee estas palabras en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Es a lo que vino, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. O sea, el héroe ha llegado. Pero lo maravilloso ahí es las últimas palabras que dice, hoy, esto ya no viene en Isaías,
Ya está hablando Jesucristo. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Le está diciendo, acaba de llegar el héroe, ahora obsérvenme. Y se sale y empieza a hacer estragos en el trabajo del enemigo. Empieza a sanar a los enfermos, empieza a restaurar a mujeres. Vean la cantidad de instancias en la que Jesucristo encuentra mujeres que están tan avergonzadas de sus propias vidas que ya ni siquiera se relacionan con la sociedad, o que son cachadas en adulterio, están a punto de ser apedreadas, y Jesucristo les restaura la dignidad en Él, la gracia que tiene para con los pecadores, ¿no? Empieza a hacer estragos y en el reino de la oscuridad están aterrados, ¿no? ¿Alguna vez se han preguntado por qué cuando Jesús entra de repente a algún lugar y hay un endemoniado, el demonio empieza a gritar? Porque están aterrados. Hay una conversación que tiene con unos fariseos en donde él expulsa a un demonio y los fariseos le dicen, no, tú seguro estás expulsando demonios en el nombre de Belcebú, que es un demonio, ¿no? Y Jesucristo les dice, un reino que lucha contra sí mismo no se puede sostener. Si Satanás luchara contra sí mismo, si estuviera dividido, no se sostendría. Dice, pero si yo expulso demonios con el poderoso dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y les da una mini parábola que la mayor parte de la gente ni se da cuenta que ahí hay una parábola. Lucas 11, versículos 21 y 22 dice, cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros, pero si lo ataca otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Jesucristo está describiendo ahí lo que vino a hacer. La siguiente vez que alguien te pregunte, ¿y a qué vino Cristo al mundo? Vino a golpear a un individuo y quitarle todas sus pertenencias. O sea, eso es lo que vino a hacer. Pero ¿saben quién es el botín? Tú y yo. O sea, Satanás tenía su hacienda bien asegurada, que somos nosotros, y entonces viene un hombre más fuerte que él, lo despoja de todo y se queda con el botín que somos nosotros. Jesús vino a ponerle fin al reinado de Satanás y por eso los demonios lo ven y gritan. Se espantan, le piden que no les haga nada. Mi favorita es en Mateo 8. Jesucristo se encuentra con dos demonios y uno de ellos le dice, ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado? ¿Se habían puesto a pensar en eso? ¿Qué está diciendo el demonio? Ya sé que viene una golpiza, pero es muy temprano, ¿no? Es como el bully que en la escuela te dice, nos vemos a la salida, y te lo encuentras en el recreo y se te hace y dices, ¿no quedamos que a la salida? ¿No? O sea, eso es lo que le está diciendo hoy. ¿Pero qué, vas a venir a atormentarnos antes del tiempo señalado? Están aterrados. Al final Jesús empieza a avanzar hacia Jerusalén. Le explica a sus discípulos que tiene que ser entregado a los hombres. Le van a quitar la vida, va a resucitar. Y Pedro lo trata de detener. Pero Jesucristo ve al verdadero autor de esa declaración y le dice, aléjate de mí, Satanás. Y piensa en lo que le dice, estás pensando en las cosas de los hombres, no en las de Dios. O sea, lo que le está diciendo es, tú estás pensando en ti y a lo mejor en mí, no quieres que sufra, pero no estás pensando en el plan de Dios. Yo vine aquí a liberar a la gente y tengo que terminar ese trabajo para liberar a toda la gente. Entonces no estás pensando en las cosas de Dios, no estás pensando en el plan de Dios. Llega a Jerusalén y dice en Juan 12:31, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser en futuro expulsado. Pero la noche en que fue traicionado, Juan 16:11 dice, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Jesús vino y destruyó el trabajo del diablo. ¿Y cómo lo hizo? Primero, encarnándose. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Entonces destruyó el efecto del pecado, primero manifestándose, y en segundo lugar, número 2, o letra B, absorbiendo la ira de Dios al morir en la cruz. O sea, esta es una de las cosas más increíbles acerca de nuestro Dios. Compáralo con cualquier otra forma de creer que hay en el mundo. Jesús no triunfó sobre el mal con violencia, sino permitiendo la violencia que sucediera contra Él y permitiendo que toda la ira acumulada de Dios por nuestro pecado la absorbiera Él.
Así es como triunfa. Y fíjense cómo lo explica Pablo en Colosenses 2, versículos 13 al 15. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó, ahí está, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Miren, esas últimas palabras, en su desfile triunfal, en el lenguaje original no dice desfile triunfal, dice nada más triunfo, dice al exhibirlos en su triunfo. La Nueva Versión Internacional aclara desfile triunfal como para ayudarnos, porque los lectores originales hubieran entendido perfectamente nada más con la palabra triunfo. Entonces, ¿qué es un triunfo? En esa época, si un rey de una nación se iba a la guerra contra otra nación para tratar de liberar gente que tenían oprimida ahí, si ganaba la batalla, mandaban a un mensajero a la ciudad. Entonces se adelantaba, llegaba a la ciudad y les decía: ¡ganamos! Y entonces toda la ciudad se ponía de fiesta, limpiaban la ciudad y la preparaban para la llegada del rey ganador. Cuando llegaba el ganador, entonces acampaban afuera de la ciudad. El rey obviamente se cambiaba porque salían todos llenos de sangre de sus guerras, se vestía bien, etcétera, y luego entraban en un desfile que se llamaba un triunfo e iban en un orden específico. Primero entraba el rey victorioso. El rey victorioso normalmente iba sentado sobre un caballo blanco o en un carro de esos de guerra tirado por caballos blancos. Los césares romanos eran famosos cuando hacían sus triunfos, llevaban una persona parada atrás de ellos en el carro que ponía una corona de laureles encima de su cabeza. Por eso el dicho "no te duermas en tus laureles", ¿no?, viene de la victoria que se señalaba con esos laureles. Entonces entra el rey victorioso, justo atrás de él traen encadenado, caminando, muchas veces desnudo para humillarlo, al rey del país que perdió. Entonces pasa enfrente de toda la gente y todos lo abuchean, pero detrás de ello, de ese rey, vienen los rescatados. Toda la gente que fue rescatada la vestían de lino y venían con unos incensarios, venían quemando incienso para que se esparciera el olor del incienso, que era el olor de la victoria que estaba celebrando el rey. Y fíjense cómo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14, dice: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Está hablando de lo mismo. Dice: y que por medio de nosotros, o sea, los rescatados, los salvados, dice, da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. O sea, ese aroma que se esparce cuando nosotros fuimos liberados no es incienso, es el mensaje de salvación con el que nosotros vamos al mundo, y es un aroma agradable que le llega a todos por la victoria de Cristo. Entonces Jesús vino a destrozar el trabajo del diablo y lo hizo bien, manifestándose para vivir una vida sin pecado y luego morir voluntariamente en la cruz, absorbiendo la ira de Dios. Evidentemente el trabajo de Jesucristo no termina ese día en la cruz. Jesús deja la puerta abierta como si el momento en que fue colgado de la cruz se estirara en el tiempo, porque cuando una persona, en el momento que sea, si está inmersa en el pecado, pero clama a Él, se arrepiente y pone su fe en Cristo, desde la cruz de Cristo Jesús estira su mano y lo saca del lugar en donde está y dice: no más, ahora es mío, y te convierte en una nueva criatura. Y lo que empieza a hacer es, empieza a jalarte cada vez más hacia Él. Quiere que lo conozcas cada vez mejor, que camines de su mano. Y ese pecado que antes te esclavizaba, Jesucristo lo expulsa de ti. O sea, ya no eres esclavo de ese pecado. Dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. O sea, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, su Espíritu invade tu corazón, ¿ah?, el corazón de toda la gente que pone su confianza en Cristo, y entonces es como si hubieras nacido de nuevo, nacido de Dios. Durante las siguientes semanas vamos a ver aplicaciones prácticas de cómo nosotros participamos en ese trabajo. Pero antes de irnos el día de hoy, necesitamos analizar un poquito las implicaciones de ese versículo que acabo de leer. Porque acabo de leer un versículo que dice: nadie que haya nacido de Dios practica el pecado.
Y no sé cuántos de los que estamos aquí, cuando escucharon esas palabras, se pusieron un poco nerviosos, ¿no? ¿O soy el único loco en la sala? Que ese versículo casi suena como que si soy de Dios yo nunca peco. Y alguno estará pensando, puede que yo haya pecado hoy en la mañana, ¿no? O sea, porque seguimos pecando, ¿no? Entonces, ¿será que lo que está diciendo ese pasaje es que si tú naciste de Dios, entonces ahora eres perfecto? Evidentemente no es lo que está enseñando ese pasaje, por dos razones. Una, dice, el tiempo de ese verbo está en presente activo, ¿ok? O sea, transmite la idea de que el que ha nacido de Dios ya no persigue activamente el pecado, ¿ok? O sea, al entrar el Espíritu en tu vida, inicia un proceso como de concientización en ti, porque estas cosas no son instantáneas. Hay gente en las que lo es, pero son casos contados. Normalmente es un proceso de concientización en donde poco a poco esas cosas que antes podías hacer sin ningún remordimiento empiezan a causarte disgusto, empiezan a hacerte sentir incómodo. Cuando las ves a tu alrededor empiezan a disgustarte y entonces empieza a haber una lucha interna en tu corazón y entonces dejas de planear hacer esas cosas, dejas de perseguirlas activamente. Pero escúchame claramente, si tú puedes pecar sin absolutamente ningún remordimiento, si hay partes de la Biblia que tú las lees y dices, me da igual lo que dice en este pasaje, no te puedes llamar a ti mismo cristiano, porque este pasaje no te deja. Dice, si tú has nacido de Dios, va a empezar una lucha en tu corazón, poco a poco, a lo mejor no el primer día, pero cada vez más va a haber una lucha, ¿ok? La gente de Dios intenta no caer en las cosas que causaron la crucifixión de su rey. Es un proceso. Pero la segunda razón por la que eso no es lo que dice es porque la Biblia nos enseña que ninguno de nosotros vamos a ser totalmente santificados durante esta vida. Ninguno. De hecho, Juan en su primera carta dice que si tú afirmas que no tienes pecado, te engañas y no dices la verdad, estás mintiendo. Entonces, ser cristiano no es perfección sin pecado. La muestra de que somos hijos de Dios es que hay una lucha interna y hay avance. Hay progreso. Fíjense, hay dos imágenes mentales que les quiero dejar que espero que aclaren lo que acabo de decir. Una es un campo de guerra. Estamos viendo una serie, Karina y yo, que es la historia de una familia en Inglaterra, unos aristócratas que están, empieza la serie un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, pero para la segunda temporada empieza la Primera Guerra Mundial y entonces empiezan a mandar a la gente que trabaja con ellos a la Primera Guerra Mundial y empieza a ver las escenas de la guerra, que la Primera Guerra Mundial fue una atrocidad y ves las escenas y fíjate, en el campo de batalla hay dos tipos de soldados. Hay un tipo de soldados que están angustiados, que están nerviosos, que se están cubriendo, corren a las trincheras, salen, disparan todo el tiempo a las vivas. Y hay otros que están totalmente relajados y ya no se mueven. Esos están muertos. Los que están vivos, si cae una bomba cerca de ellos salen corriendo. Los que están muertos, cae una bomba al lado de ellos y no se inmutan. Bueno, esta es la imagen. Las bombas son los pecados en los que te tropiezas. Si cae una bomba al lado de ti y tú ni te inmutas espiritualmente, estás muerto. Y necesitas acudir a tu Salvador y decirle, Señor, no sé qué está pasando en mi corazón, ¿por qué no siento tu presencia? Te necesito. Si sales corriendo es que estás vivo. La segunda imagen es una imagen de los jardines en Cancún antes de convertirse en jardines. Cuando nosotros nos cambiamos al vecindario en donde vivimos y llegamos a nuestra casa, el jardín no era un jardín, era una jungla, ¿no? Y normalmente, aquí en Cancún no cuidas el jardín y en cuánto tiempo se convierte en la jungla. Así, ¿no? Bueno. ¿Cómo te enteras cuando ves la casa de un vecino que antes era una jungla? ¿Cómo te enteras cuando ya hay un nuevo inquilino viviendo en la casa? O sea, empiezan a arrancar las hierbas y empiezan a plantar pasto. Entonces, mientras más pasto y menos hierbas ves, dices, ahí hay un inquilino que está en la lucha contra las hierbas, porque es difícil matarlas, ¿no? O sea, las arrancas y vuelven a salir, entonces tienes que estar arrancando y buscando en dónde están las raíces hasta que ganas esa batalla, pero durante mucho tiempo sigue habiendo hierbas y sigue habiendo pasto, pero cada vez hay más pasto. Pero les voy a decir que es una realidad. Una persona que pasa enfrente de un jardín, si pasa y ve muchas hierbas en el jardín, no tiene el derecho de juzgar ese jardín y decir, no, aquí no vive nadie. Mira cómo está el jardín. No puede,
¿Por qué? Porque necesitas comparar durante un periodo de tiempo. No saben cuánto tiempo lleva luchando el individuo contra las hierbas. No saben si hay alguien luchando o no. No puedes juzgar a simple vista el estado del corazón de otra persona. No sabes si es de Cristo, no nada más porque veas un vistazo, una foto de su vida. O sea, piensa en la noche en que traicionaron a Jesús. 2 personas traicionaron a Jesús. Los 2 salieron corriendo, ¿no? Uno, la Biblia dice que Satanás había entrado a su corazón, ese fue Judas, y el otro se fue a llorar amargamente arrepentido por lo que había hecho, y ese es Pedro. Pero si tú le hubieras preguntado a un observador en ese momento, ¿quién de los 2 crees tú que era cristiano? ¿Qué podían haber respondido? No sé, ninguno. Los 2 traicionaron a Jesús. Entonces, para poder saber si eran de Cristo, no necesitas ver un periodo de tiempo de su vida. Si sigues a Judas, te darías cuenta que fue y se quitó la vida. Pero Pedro fue fortalecido y regresó a fortalecer a sus hermanos. Entonces, la muestra de que tú eres un hijo de Dios es que hay lucha entre el pasto y las hierbas. O sea, cada vez arranca más el Espíritu Santo hierbas de tu corazón, empieza a quitar pecados y cada vez planta más pasto, empieza a haber deseos espirituales en tu corazón que te hacen querer acercarte a Él. La muestra es lucha y progreso, ¿no? Porque estás luchando y estás avanzando. Parte de ese trabajo Dios nos dejó en este mundo a ti y a mí para extenderlo en este reino. ¿Cómo hacemos eso? Eso vamos a ver en las siguientes semanas. Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Ese amor que nos mostraste al enviar a un Salvador. Lo que más necesitábamos nosotros es alguien que viniera a rescatarnos, a restaurar nuestra relación contigo, porque era imposible para nosotros. Fue exactamente lo que nos enviaste. Sé, Señor, que en esta sala hay 2 grupos de personas y quiero pedirte con todo mi corazón por los 2. El primero es el grupo de personas que siguen cautivos, pero no se han dado cuenta. A lo mejor ni siquiera lo creen, pero son cautivos, Señor. Siguen viviendo de una manera que ellos saben que no les llena. Las decisiones que libremente toman tienen sus corazones vacíos y muchos de ellos incluso están cansados de vivir esa vida, pero no han decidido rendirse ante ti. Y quiero pedirte por ellos. Te pido que tengas misericordia y en este preciso momento, Señor, tu Santo Espíritu entre a sus corazones, jalonee sus corazones, los llame hacia ti y que ellos tengan la humildad de reconocer que no han estado viviendo esta vida como deberían y que te necesitan para que te pidan, Señor, que entres tú a ellos. Y también quiero pedirte, Señor, por las personas que ya fueron liberados y ya te conocen. Sé que hay muchas personas que están escuchando estas palabras, Señor, que fueron liberados y están trabajando de tu mano para que otras personas más sean liberadas por ti. Pero sé también, Señor, que vivir en este mundo tan complicado hace que a muchos de los que ya fueron liberados se les olvide que estamos en una guerra espiritual. De repente nos consume tanto la ocupación con cosas que no tienen nada que ver con tu reino, que ya ni siquiera estamos pensando en ti y pensamos que podemos vivir de forma neutral, cuando en una guerra no hay neutral. Recuérdanos, Señor, que somos parte de tu ejército y que vamos a aprender en las siguientes semanas cuál es tu estrategia y cuáles son las armas con las que contamos para cooperar con este trabajo. Mándanos a todos con tu espíritu en el corazón, Señor, para que vivamos este día y todos los que nos sobren contigo en mente, preocupados solamente por ti. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.